cosa interesante que yo os animo a hacer es que grabéis las presentaciones. Yo hace años, cuando estaba en la clínica universitaria, hace ya 12 años que salí de la clínica, una residente me dijo, oye, es que cuando dais charlas es una pena porque al final esas charlas luego no hay tiempo de que nos las deis a nosotros y bueno, pues es una pena porque lo habéis preparado muy chulo y muy bien, pero no nos enteramos nosotros. Entonces me dijo, ¿por qué no lo grabas? Y digo, vale, pues ya veremos cómo lo grabo. Y lo subes a YouTube y entonces yo dije, ¿qué es esto, no? Entonces, a partir de ahí, hace ya más de 12 años que empecé a subir las charlas a YouTube. Y es curioso porque hay veces que haces una charla que a lo mejor es para. Recuerdo una que era para 100 personas en concreto, de una técnica quirúrgica muy bien preparada, con un cámara profesional que nos ayudaba en la clínica, pero al final dices, bueno, pues son 100 personas, habíamos metido un montón de horas. Al final es una técnica quirúrgica de prótesis de rodilla que en este momento tiene más, después de 10 años, evidentemente no ha sido trending topic, pero tiene casi 1 millón de visualizaciones y muchos de los pacientes no son pacientes, de hecho es gente sanitaria que preguntaba dudas de la técnica y tal. Dices, joder, te sorprende, ¿no? Entonces hay cosas que yo creo que merece la pena compartir. Por una parte, grabarlo. Por otra parte, en cualquier caso, yo no tengo ningún conflicto de interés, no, ni me patrocina ninguna empresa de inteligencia artificial, ni me caso de momento con ninguna. Y, por supuesto, todo el material, yo desde hace años también luego os pasaré todo el material, porque son mucha información que no vamos a tener tiempo de digerir, pero que a alguno de vosotros os puede interesar alguna parte. Entonces, bueno, básicamente si nos fijamos en el patrón de adopción, como sabéis, supongo que un poco la historia es que finales del 2022 surge ChatGPT, que no surge en ese momento, sino se hace disponible para todo el público. Y a partir de ahí, como sabéis, al principio alucinaba mucho, que significa que, bueno, que se inventaban las cosas. Son una serie de modelos que lo que están preparados es para contestar lo más probable a la pregunta que tú le haces. Y entonces eso, al principio lo que hacían era, bueno, pues que te respondían, pero si le pedías una bibliografía se la inventaba. O sea, eran cosas, cada día se ha ido mejorando, pero bueno, un poco los usos que le hemos dado en medicina, fundamentalmente la búsqueda bibliográfica, la documentación por voz, es decir, que tú estés frente al paciente hablando. Yo ahora en este momento en la clínica, la mía, eh, ya no estoy frente a la pantalla, sino yo estoy hablando con el paciente, comentando la exploración, tal, y al final le doy al botoncito y me genera una estructura de historia tal como yo quiero tenerla. Cartas e instrucciones, resumen de historias largas, eso es interesante, sobre todo pues llega un paciente con una bolsa y con un montón de informes, el personal que me ayuda de enfermería hace una foto literalmente con el móvil y en un sistema on-premise, que significa que está todo ubicado en la clínica, es decir, esa información no sale a la nube, porque si no estaríamos incumpliendo la ley de protección de datos, pues en pocos segundos me ha hecho un resumen de lo que viene trayendo ese paciente, ¿no? Entonces no me tengo que estar leyendo 10 minutos para enterarme de cómo van las cosas. Y luego imagen y pruebas. Eso está todavía un poco en pinzas. ¿Por qué? Porque a día de hoy, pues bueno, los sistemas expertos funcionan, pero funcionan para placa de toras, para alguna serie de utilidades, por así decirlo. Y luego me ha gustado mucho lo que ha dicho también la compañera de la responsabilidad. Al final, esto no dejan de ser herramientas. El responsable es el facultativo. Es decir, las decisiones las tiene que tomar el facultativo. Si algo va mal y le denuncian, no le van a denunciar a la IA, le van a denunciar al facultativo. Pero también es cierto que en algunos entornos se está planteando que dentro de poco, si no has utilizado todas las herramientas disponibles desde el punto de vista tecnológico, como en este caso puede ser la inteligencia artificial, y tienes algún error, que en la vida, como decía el doctor Regueira, el que no opera no complica, ¿no? O sea que sí, básicamente es un tema estadístico. En algún momento vamos a tener complicaciones, pero si esa complicación se debe a un error de no haber accedido a la información con todas las tecnologías disponibles, va a llegar un momento en que eso sea punible, ¿no? Esperemos que llegue antes en otros países que a nosotros. Si nos vamos de lo básico a lo avanzado, lo básico es lo que todos conocemos. Pues entras en un chat que más o menos, con independencia de la empresa, OpenAI, Gemini, Perplexity, Grok, etcétera, todas tienen un entorno básico inicial. Es decir, ¿qué tienes en mente hoy? Pregúntame. Tú le preguntas y la inteligencia artificial
te responde. Te responde en base al entrenamiento que ha tenido esa inteligencia artificial. El entrenamiento básicamente es como si cogieses todo el conocimiento en un momento dado, en el corte en el que se hace el entrenamiento, y a partir de ahí toda esa información la tiene disponible. Te puede responder en base a su entrenamiento. Ahora le han añadido también en base, como veis ahí, buscar algo, es decir, que además acceda a conocimiento en tiempo real, es decir, puede acceder a publicaciones que se hayan hecho en esa misma semana, en PubMed, etcétera. Pero básicamente esto sería, es decir, tú preguntas, la IA responde. Ese sería el funcionamiento básico. A su vez, vamos teniendo distintos modelos. Cuando empezamos, ahora estamos, en el caso concreto de ChatGPT, estamos en el modelo 5.5, en solo 3 años y medio. Empezamos con el 3.0, luego pasó el 3.5 que dio un salto, pero a día de hoy, básicamente, lo que van haciendo dentro de un tiempo será el 6, será el 7, etcétera, modelos más avanzados. Luego tenemos modelos instant que llaman, que son muy rápidos, que prácticamente en cuanto le das a la tecla Enter, ¡boom!, te está disparando. Luego hay modelos razonadores, que si tienes la paciencia de esperar unos segunditos, pues te da una respuesta más elaborada y dedica un tiempo inicial a pensar, entre comillas, pensar, y te da una. Y luego, entornos de edición tipo Canvas, es decir, que tú le digas, oye, con estos datos que te subo de Excel, hazme un gráfico o cómo lo presentarías para verlo de manera visual. Pues ese tipo de entorno. Luego también hay otros, quiero decir, no solo están los modelos que conocemos habitualmente, el modelo DeepSeek es muy bueno. Algunos el inconveniente que le ven es que, como está controlado por el gobierno chino, pues no sabemos qué hará con eso, pero tampoco sabemos lo que harán con los modelos americanos. Es decir, cuando las cosas son gratis, el producto eres tú, no es la herramienta. Entonces, nosotros estamos nutriendo de conocimiento. Por eso, en estas herramientas que suben a la nube, está prohibido y deberíamos tenerlo como tal, por ley de protección de datos, subir cualquier dato que pudiera identificar al paciente. De la misma manera que está prohibido, en una presentación de un congreso, presentar una imagen con el nombre del paciente o con incluso el día que se ha hecho la prueba, porque teóricamente se podría identificar. Otros, por ejemplo, es el Claude, que está en estos meses muy de moda, no porque haya sido o sea mejor o peor, cada uno de los modelos es mejor para unas cosas, pero en este caso aquí han dado un salto importante que luego veremos, que es no ya en los chats de inteligencia artificial o en los chats personalizados de inteligencia artificial, sino en lo que se llama agentes de inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea de contexto y que luego también lo veamos, el agente de inteligencia artificial sería, si nos vamos al cine, a las películas de Iron Man, sería el Jarvis, es decir, ese ordenador en el cual el personaje le pide, le dice, oye, haz esto, tal, no sé qué, estoy llegando a casa, para cuando llegue quiero tener la información de esta. O sea, un asistente personal en tiempo real al que puedes hacerle trabajar durante todo el día, no se va a quejar, te va a dar las cosas como tú quieres y la información actualizada. Grok es la inteligencia artificial del grupo de X, de la red social, que en última instancia, pues quien pone la pasta es Elon Musk, que como sabéis, pues tira por lo alto. Tiene sus bondades y tiene sus desventajas como todo. Y luego cada herramienta de las que conocemos, como Medscape o el Journal de las distintas especialidades, van incorporando herramientas que favorecen la búsqueda y favorecen la síntesis de los artículos y de la información científica. Entonces, niveles de asistencia, por así decirlo. La personalización, es decir, cuando ya pasamos del chat GPT, del chat, podemos personalizarlo en lo que se llaman GPTs personalizados. Los GPTs personalizados es la herramienta que tiene OpenAI, la casa de ChatGPT, para que cuando haces una tarea repetitiva, es decir, imaginaros que yo lo hago habitualmente todos los días, descargo un artículo en PDF o simplemente la URL de ese artículo y quiero que me haga una síntesis a mi manera, como a mí me gusta y como yo entiendo la estructura de los artículos, ¿vale? Pues entonces, en vez de escribir todos los días, lo que hago es crear un GPT personalizado, que no es otra cosa que poner las instrucciones en lenguaje natural, y eso me lo va a hacer. Entonces yo disparo ese GPT, que es como digamos, un chat GPT dentro de chat GPT, pero personalizado, y lo único que hago es subirle el artículo y lo dejo trabajando mientras estoy haciendo otras cosas. Cuando vuelvo, ya tengo ahí el resumen específico orientado a la práctica clínica que me gusta hacer. Es decir, oye, de este artículo, ¿qué me interesa a mí en mi práctica
conociendo lo que yo ya hago, porque los chats y estos sistemas van acumulando la memoria de lo que tú vas analizando, con lo cual llega un momento en que saben que te dedicas a la cirugía, en concreto a qué especialidad o cuál es tu tipo de paciente, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante, el nivel de privacidad. Hemos dicho, una cosa es el acceso a la información y otra cosa es la síntesis de información de tus pacientes. En esos casos, los sistemas deben de estar integrados en el hospital, en la clínica, en el propio ordenador del profesional. Yo aquí, en este caso, tengo algunas herramientas, son como modelos de inteligencia artificial más reducidos, lógicamente, pero que me permiten hacer resúmenes, etcétera, ¿no? O incluso yo cuando tengo que hacer o escribir algo en el chat, a día de hoy, ahora no lo haremos porque parece muy friki, pero básicamente yo le hablo, no le doy a una tecla, eh, hablo, me transcribe directamente y en vez de escribir un párrafo, que soy lento escribiendo, pues bueno, pues lo hago de esa manera. Y luego lo que se llaman, lo que hemos dicho, los agentes autónomos, que los agentes autónomos a día de hoy ya se puede, yo ahora os presentaré, yo tengo en el ordenador como 4 agentes. Uno lo dedico a temas personales. Ayer estaba recogiendo facturas y cosas para la declaración de Hacienda, y entonces pues había uno que no encontraba de unos vuelos a tal. Bueno, pues entonces le dije, oye, con este ticket que tengo aquí de la reserva, búscame en la página web de Emirates porque no hay manera de encontrarlo. Bueno, pues ya me lo buscó, me lo bajó, me lo dejó en una carpeta y yo le dediqué pues aproximadamente unos 5 segundos a algo que me hubiera costado bastante, bastante rato. Otro lo dedico en concreto para análisis de datos en Excel. Cuando tengo datos de pacientes, les digo, oye, analízame esto. Pero yo simplemente le pido en lenguaje natural. Una de las charlas que habéis presentado, lo del tema de los proyectos de investigación, muchas veces se nos ocurren ideas o cosas durante la consulta, joder, pues esto no sé cómo, pues simplemente le dices, oye, quiero desarrollar un estudio sencillo para poder poner en marcha, no estoy buscando un clinical trial de la leche, sino algo que pueda aplicar o qué información mínima debería de recoger. Entonces, te hace un extracto y te prepara y ese mismo día ya puedes empezar a recoger datos, ¿no? Y de la misma manera, a veces vemos estudios, en concreto, si podemos hacer la prueba, un estudio que uno de los primeros autores es el doctor Daniel Aliseda y alguno de los que están aquí presentes, que yo lo que hago les pido un análisis de la metodología y si los resultados y las conclusiones a las que llegan los autores son realmente correctos o existe algún sesgo, etcétera, ¿no? Con lo cual, porque a veces damos por hecho que según de quién vengan o qué revista vengan, esos artículos son casi como palabra de Dios y muchas veces pues existe un sesgo importante o un déficit en la metodología, etcétera, ¿no? Entonces te hace un análisis. Veréis que las instrucciones que yo le doy son instrucciones muy potentes, pero esas instrucciones las he creado diciéndole a la herramienta, quiero que me crees unas instrucciones para valoración metodológica y análisis de resultados y conclusiones de un artículo científico. Eso es lo único que yo le he dicho. A partir de ahí me ha hecho unas instrucciones y esas instrucciones, que no deja de ser un texto, se las meto en memoria, por así decirlo, y luego le digo cada vez, oye, en base a esas instrucciones, analízame este PDF. Ese es el tiempo que yo dedico para empezar a hacer esas cosas, o sea, poco realmente. Y si haces una vez el crear esas instrucciones, que insisto, sería tal como os lo he explicado, pues es muy sencillo, ¿no? Dice, herramientas de pago o de no pago. Chico, 20 euros al mes, si te ahorra tiempo, te merece la pena. Si eso te mejora en tu capacidad y en tu conocimiento, etcétera, yo creo que, en fin, es una inversión que todos podemos pagar. 20 euros más o menos es la media de las de pago. Muchas de las cosas se pueden hacer gratis, insisto. Ahí estás siendo tú el producto porque le estás dando dato a la compañía. Ahora, va a llegar un momento en que si estás analizando varios PDFs o quieres hacer una revisión bibliográfica, te va a decir, vuelve mañana porque te has acabado los créditos de hoy. Bueno, si no hay problema en eso, no hay problema. Gemini tiene lo que se llaman las gemas. Las gemas vuelve a ser lo mismo, es un chat. Es como un GPT personalizado que tú previamente le has metido las instrucciones y a partir de ahí, pues te hace lo mismo. Cloud Pro, bueno, pues lo que hemos dicho, es capaz de crear los sistemas de agentes. En los próximos meses oiréis mucho del tema de los agentes, porque realmente son la leche. O sea, es tener algo, porque no puede ser lógicamente una persona, que tú le dices que haga una serie de tareas, con independencia de que sean profesionales, personales, de aficiones, de lo que tú quieras,
y te lo va haciendo. Yo a día de hoy, a mí me gusta mucho la fotografía, pero a veces hago fotos y digo, oye, esta me gustaría que tuviera un poquito más de luz. Entonces, el retoque fotográfico que todos los fotógrafos profesionales hacen con Photoshop y con herramientas, yo le digo, quiero esto, esto, esto y esto. Y ya está, lo dejo y al cabo de 10, 15 segundos tengo la foto que parece que sea de National Geographic. O sea que, bueno, pues eso es para una afición. Pero también incluso el otro día tenía unas fotos que me mandó el paciente que había hecho de la pantalla imágenes de la resonancia. Entonces, como comprenderéis y seguro que sabéis, están con brillos, con reflejos, subo las imágenes y le digo, sin información del paciente, lógicamente, le digo, quítame los reflejos y aumenta la nitidez de la imagen. Y así ya se lo paso a los radiólogos de confianza de decir, oye, esto, porque si le paso el otro me dice, oye, consígueme una imagen mejor. ¿Eh? Y eso que me ha costado 3, 4 segundos. O sea, porque de la otra manera no lo hubiera podido hacer. Perdón, estábamos. Entonces, lo que hemos dicho, si vamos a hacer algo repetitivo, usemos un chat GPT estándar, ¿no? Al crear tu propio chat GPT estándar. Si vamos a trabajar sobre una temática, por ejemplo, una persona que estuviera haciendo una tesis doctoral o un trabajo de investigación, existe la opción de crear un proyecto dentro de esas herramientas. Los proyectos tenéis que imaginarlos como una carpeta donde guardas todo lo relacionado. Es decir, he cogido este PDF, tengo este artículo, etcétera. Pues bueno, lo meto en esa carpeta y ya sé que todo lo que vamos a hacer y todo lo que voy a preguntar lo voy a tener en el mismo sitio. De esa manera, yo soy bastante desastre en esas cosas, pero los proyectos me dan la tranquilidad de que, vale, todo lo que estoy tratando de un tema, que a lo mejor lo cojo hoy y la siguiente vez es la semana que viene porque resulta que es el día que tengo guardia y tengo un momentín o no, o dentro de un mes, me da igual, pero ya sé que está todo ahí y lo que voy a hacer es dentro de un mes decirle, oye, nos quedamos en tal parte, o en el mismo chat lo tienes, con toda la información que seguimos acumulando, ¿no? Entonces, luego, anatomía de una instrucción. Es decir, al final, usar las herramientas de inteligencia artificial es como hablar un idioma. ¿Cómo aprendes a hablar un idioma? Pues lo que los profesionales hablan de la inmersión, es decir, cuando te pones a hablar. Si estudias teoría de un idioma, pues bueno, aprendes teoría, que es lo que ha pasado muchas veces en España, que la mayoría de gente, ahora quizás la gente más joven lo tiene más fácil, pero la gente de mi edad, yo tengo ahora 58, la mayoría no habla bien inglés. Es decir, el idioma más hablado en el mundo es el bad English, que le llaman, porque todo el mundo, no, my English is very bad. Bueno, pues, ¿por qué es very bad? Porque no hemos aprendido bien. Esto es lo mismo, son herramientas que, si las aprendemos bien, porque las usamos, pues al principio le decías, oye, hazme una revisión bibliográfica de las colostomías, tal, no sé qué. Eso es muy vago, eso es muy general. Te va a responder mala pregunta, respuesta general, poco concreta. Si tú le dices, oye, eres un médico, en mi caso, eres un médico especialista en COD, artroplastias, y defines el nivel técnico, pues me interesan estas cosas. La tarea, debes hacer, transcribir esta presentación, por ejemplo, o hacer un análisis de lo que quieras. Contexto, ¿para quién? Va orientado a pacientes, va orientado a profesionales con años de experiencia, va orientado a residentes. Y luego una serie de reglas, es decir, no te inventes referencias, no me des jerga, sino dame palabras específicas, es decir, y un formato final, cómo quiero la estructura. Con eso, que se lo podéis decir en lenguaje natural y que si es algo que se repite, ya lo habéis incorporado en uno de esos chats personalizados, pues bueno, tú puedes obtener una consistencia en los resultados, que el resumen o el análisis de un artículo no sea cada día como si te lo hubiera hecho una persona distinta y no es la metodología que a ti te interesa. Entonces, por otra parte, podemos tener una memoria aislada, es decir, una memoria aislada significa que yo le he dicho a la herramienta que soy médico, que soy traumatólogo, que mis intereses científicos son tal y tal, me dedico a este tipo de pacientes, etcétera. Con lo cual ya va orientado. Instrucciones globales, como quiero que me dé las respuestas, etcétera. Insisto, todo esto lo hacemos una vez, ¿no? Para no tener que repetirlo constantemente. Y al final, ¿qué ocurre? Que toda la información que vamos obteniendo genera a su vez una base documental que actualiza la memoria y nos va a servir para las siguientes interacciones.
Podemos subir textos limpios, protocolos quirúrgicos, guías de rehabilitación. No debemos subir PDFs que estén con imágenes escaneadas con datos de los pacientes, presentaciones con mucho texto y muy fragmentado, porque las herramientas de inteligencia artificial no analizan bien un PowerPoint, analizan el PowerPoint, se pasa a otro formato que se llama Markdown y eso sí que lo analizan bien. Las máquinas analizan números y sobre todo letras y de ahí los convierten en números. Líneas rojas, historiales clínicos, nombres o datos que identifiquen al paciente. Desgraciadamente, muchos de nosotros, yo en algún momento también lo he hecho, estamos subiendo información que no deberíamos, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Asistencia es como si tuvieras eso, un asistente que te está ayudando en este momento. Yo ahora, en uno de los proyectos que estoy haciendo, es que cuando estoy haciendo un procedimiento o una intervención quirúrgica, lo que más tiempo me lleva, o bueno, más tiempo no, la operación puede ser larga, pero lo más tedioso para mí es luego tener que documentarlo todo. Y entonces, pues bueno, yo simplemente lo estoy documentando durante la intervención o cuando ya me estoy quitando los guantes, estoy hablando con un micro aquí y de ahí es de donde se va a generar el informe quirúrgico, las indicaciones, tal. Si le digo instrucciones básicas de artroscopia de rodilla, bueno, pues ya sabe que en el informe, es decir, mi idea es no tener que tocar el ordenador, estar con el paciente o estar haciendo lo que me gusta hacer, simplemente hablar con el ordenador, pero no tener ni siquiera que usar el teclado y si es posible incluso ni ver la pantalla. Lo que hemos dicho de los GPTs personalizados. Yo tengo una infografía para médicos, es decir, si voy a hacer una infografía para un congreso, perdón, pues utilizo ese GPT. Tengo uno que es a su vez para generar los GPTs, es decir, le digo, oye, quiero hacer un GPT de esto, ¿cuáles son las instrucciones que debo ponerte? Entonces ya me crea las instrucciones. Es decir, lo que no sepas cómo se hace, pregúntale o dile cómo lo tienes que hacer. Ya está. El otro día teníamos una avería en un grifo de la clínica. Bueno, pues llamas al fontanero. Bueno, sí, ya veremos, porque al final, para arreglar un grifo, pues al profesional realmente no le interesaba venir. Bueno, pues hice unas fotos, las subí y obtuve la solución. Bueno, yo no soy muy manitas, pero bueno, como haces cirugía, pues algo, en fin, puedes empalmar unos tubos, tema solucionado. Evidentemente no es para quitarle el trabajo a los gremios, pero ante cosas concretas, es curioso que con una foto, o con una foto o incluso una secuencia de vídeo, lo subes y te da una información. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es como repetir varias cosas. Por ejemplo, editor de clases de artroscopia. Yo trabajo en conjunto con la Sociedad Española, la Asociación Española de Artroscopia, y muchas veces dábamos las charlas a los residentes y en sesiones clínicas, pero al final dices, bueno, ¿qué se lleva el residente? Joder, pues a mí me gusta la diapositiva final esa del take home message, es decir, ¿qué me llevo yo como conclusión de los 10 minutos de la chapa que me ha tirado este? Bueno, pues si me puedo llevar 3 ideas, mejor, ¿no? Pues de la misma manera, simplemente con la presentación, y haré el experimento y os lo pasaré también, eso se procesa en base a las reglas que previamente hemos establecido y al final una salida estándar que yo digo, oye, quiero que la salida sea con este formato. Si os habéis fijado, todas las presentaciones, todas las diapositivas están siguiendo el mismo formato. Yo no he hecho ninguna de ellas, evidentemente, no, en el sentido estricto del PowerPoint. Abajo veis que en el margen inferior derecho pone Notebook LM. Es una de las herramientas que yo ahí le vuelco la información sobre la que quiero que trabaje, le doy unas ideas de cómo quiero la presentación y uno de los documentos que le he metido es una hoja de estilo de cómo quiero yo las presentaciones, qué colores, etcétera. ¿Cómo la ha hecho la hoja de estilo? Pues lo mismo, a una inteligencia artificial le he dicho, oye, quiero una hoja de estilo con una paleta de colores, etcétera, para conferencias médicas, no va orientado a pacientes, no quiero luces láser en los congresos, por lo menos en mi especialidad. Se está viendo ahora mucho el uso de esta herramienta, pero las imágenes son un poco rocambolescas, rayos láser por un sitio y esquemas muy abigarrados y demás, que al final, como sabéis, si hay mucha información en una página, realmente no nos llevamos casi nada, ¿no? Entonces, diseño de GPTs especializados, editor médico experto en cirugía artroscópica, preparación, ¿para qué lo quiero? Para docencia de residentes y traumatólogos, reglas, tono profesional, no inventar datos, señalar información incompleta. O que no, o a veces
es importante decirle que lo que no sepas y no puedas encontrar, dime que no lo sabes o no lo has podido encontrar, pero no te lo inventes. Esa es la manera que tenemos de establecer unos guardarraíles, por así decirlo, para que las herramientas alucinen lo mínimo posible. Aún así, la tendencia de la inteligencia artificial, de las herramientas, es a ser complacientes. Es decir, te dicen, oye, si tú le dices, oye, ¿qué te parece esta idea? Siempre te va a decir, has tenido una idea estupenda. Bueno, pues a lo mejor en tus indicaciones puedes decirle, oye, no me hagas la pelota, ve al grano, no tengas verborrea, que lo que me interesa son 4 ideas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, del quirófano al manual, un audio bruto de la explicación del cirujano durante la artroscopia. Se hace una transcripción automática, el GPT ingesta el texto aplicando las reglas que previamente le hemos dado y al final, bueno, pues el material docente estructurado o la hoja quirúrgica nos la realiza. ¿Qué ha hecho el profesional? El profesional ha hecho esto, que es lo mismo que estaba haciendo bueno, ahora pues hacemos una meniscectomía, tal, vamos con una sutura, tal. Incluso puede extraer de la conversación, es decir, si tú al personal de instrumentista le pides una serie de datos y le estás pidiendo, puede inferir en base al entrenamiento que estás haciendo un tipo concreto de intervención y a partir de ahí ya te genera, es decir, que el médico o que el sanitario haga lo que solo él puede hacer. Si otra cosa lo puede hacer una máquina, pues es posible que lo haga una máquina. Luego también se están poniendo de moda distintos entornos. Claro, Google tiene, pues, tiene Google, el buscador, tiene Google Workspace, el Google Docs, Google Sheets, todas las herramientas que, como sabéis, tiene. Es un ecosistema que llaman. Entonces, yo, por ejemplo, cuando uso la herramienta de inteligencia artificial de Google, que es Gemini, por ejemplo, si quieres hacer un resumen de un vídeo de YouTube, la mejor herramienta en este caso es Google, es Gemini. ¿Por qué? Pues porque es la misma empresa, tienen todos los datos, es decir, el resumen ya prácticamente lo cogen directamente. Si la URL de un vídeo de YouTube, de una presentación, por ejemplo, que dura a lo mejor 1 hora, 2 horas, de eso que dices, bueno, es que a mí no me da tiempo de leerme esto ahora, salvo incluso aunque lo vea a 2 de velocidad, no me da tiempo. Bueno, pues yo le he hecho previamente unas instrucciones, cómo quiero que me resuma los vídeos. Si son de tecnología, de una manera, si son de medicina, de otra manera, y quiero una serie de ideas. Pues evidentemente ahí utilizo la herramienta de Google. ¿Por qué? Porque a su vez puedo decirle que me coja los documentos de mis carpetas de Google Drive y en base a eso realice el análisis. Es decir, es la manera de tenerlo todo en una cajita. Puedes usar otras formas, cada uno como más le guste. Notebook, supongo que alguno de vosotros la conocéis. Notebook básicamente lo que hace es como tener un repositorio, imagínate que tienes 200 artículos sobre la temática que a ti te interesa y es la que vas recogiendo. Bueno, pues esa la vuelcas ahí y las preguntas que le hagas o las presentaciones que generes o incluso audios o vídeos que generes va a ser solo y exclusivamente de la información que está nutrida ese cuaderno. Los cuadernos es como una carpeta, valga la redundancia, donde has cogido toda esa información, da igual casi el formato en que se lo subas, PDF, una imagen JPG o una imagen PNG, cualquier cosa, va nutriendo un documento Word, cualquier cosa ya va nutriendo y en el fondo tú las preguntas que haces te lo van a contestar de la información que le has dado y te va a decir de dónde en concreto la has sacado. Por ejemplo, triaje y gestión documental. Muchas veces, en mi caso, tenemos pacientes que nos envían información, tal, no sé qué, y llega el email y claro, eso nos cuesta tiempo el descargarlo, verlo y demás. Pues bueno, hemos hecho un sistema para que de una manera pseudo automatizada, pero con un control final humano, que es lo que se llama human in the loop, es decir, el humano en, sí, el loop sería el circuito, por así decirlo. Al final, yo no tengo que ir descargando cosas y juntando la información, sino que simplemente veo un texto y unas imágenes y en pocos segundos puedo dar una respuesta de si el paciente le merece la pena venir a vernos o si no le vamos a poder ayudar y que no pierda el tiempo y el dinero con nosotros. Lo mismo, si tú tienes unas carpetas de Google Drive donde has ido guardando tus artículos de PDF, pues bueno, puedes utilizar solamente eso y que no utilice otras fuentes. Lo que hemos dicho,
Google Docs, tienes Google Sheets, tienes Google Slides y ellos ya lo han hecho de manera, insisto, que nuevamente lo puedas usar incluso de manera gratuita con bastantes opciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos nutriendo nuevamente sus modelos de inteligencia artificial. Al final tiene que haber un intercambio. Son empresas millonarias que no son altruistas. No se dedican a proyectos de cooperación, se dedican a ganar dinero. En el caso concreto del notebook LM, lo que hemos dicho, insisto, todas estas diapositivas las vais a tener, con lo cual pues, no hay que insistir mucho. Pero en el fondo tú estás asegurando las fuentes que quieres y la información va a salir de ahí. Estos son algunos que yo tengo, por ejemplo, ingeniería de prompts críticos, proyectos. Cuando estoy haciendo un proyecto, pues le pongo proyecto y tal. Toda la información la meto ahí y si quiero hacer una presentación o quiero aclararme yo, que yo soy una persona muy visual, lo veo mejor que lo leo o lo escucho, entonces, bueno, pues le digo, oye, hazme una presentación con 10 diapositivas para que entienda bien de qué se trata este proyecto. Y en unos segundos lo tengo y me queda claro. Por ejemplo, transformación de evidencia, guías de estudio, evaluaciones de residentes, formatos multimedia, síntesis clínica. Es lo que se llaman modelos multimodales, es decir, nosotros tenemos información escrita, tenemos información oral, tenemos información en PowerPoint, tenemos información en muchas fuentes, imágenes de los pacientes, etcétera. Al final, lo que queremos es sintetizar de una manera rápida e inteligente y útil, sobre todo, esa información. Es decir, no tener que dedicar tiempo a tareas repetitivas en la medida de lo posible. Insisto, al final la responsabilidad es del profesional y evidentemente cuanto más criterio tenga el profesional, mejor uso podrá hacer de las herramientas. ¿Por qué? Porque al final muchas veces hay que decirle a la herramienta, oye, este planteamiento que has hecho no me gusta o creo que no es correcto por esto, por esto y por esto. Vamos a discutirlo. Es como si estuvieras hablando con un ingeniero que sabe de lo que está hablando, pero tú puedes debatir con él otras opciones. Y luego, dentro de cada sistema de inteligencia artificial o dentro de cada empresa, a su vez tiene distintos modelos. ¿Por qué tienen distintos modelos? Básicamente porque cada uno utiliza de menor a mayor poder de computación y en última instancia de menor a mayor gasto que estés dispuesto a asumir. Es decir, hay, por ejemplo, aquí depende del modelo que utilices y del uso que quieras hacer, puedes tener una suscripción gratuita o una suscripción de 20 euros o una suscripción de 100 o una suscripción de 200 o ya una suscripción de estas enterprise de miles de euros, pero que son para grandes empresas. De la misma manera, a mí me sirven bien para organizar un tema los mapas mentales. Los mapas mentales son, como sabéis, o un árbol de estos que desarrolla un poco toda la temática. Entonces, si voy a hacer un estudio o un ensayo o cualquier cosa y hay varios artículos en los que me gustaría inspirarme, se los vuelco todos y lo primero que hago es pedirle un mapa mental que me lo organiza así y luego, para mí, insisto, porque a mí me sirve, que me haga una presentación. Y entonces voy viendo cómo lo quiero idear. Entonces, la fase de planificación y la fase de metodología te lo acelera mucho y sobre todo te ayuda, porque lo normal es que nosotros ni somos estadísticos profesionales, ni somos especialistas en metodología, pero se puede preguntar y en base a lo que te ofrece, pues bueno, tú decidir en qué sentido. Y luego, a mí esto es como, digamos que me ha cambiado la forma de hacer las cosas en el caso de la inteligencia artificial. El concepto de los skills. Skill es habilidad. Entonces, a día de hoy, tú puedes crear skills de cosas que haces habitualmente de una manera o pedirle que te haga un skill. Por ejemplo, imaginaros que yo veo un artículo, digo, joder, este es el artículo que a mí me gustaría hacer mira que está bien hecho, incluso le he pedido que me analice la metodología, le ha dado una valoración súper alta. Me gustaría que mis artículos estuvieran estructurados de esa manera, ¿no? Vale, pues acto seguido le digo, quiero que me generes un skill, decimos skill porque es lo que entiende más los sistemas de inteligencia artificial, pero podría ser una habilidad para reproducir exactamente la metodología que tiene este artículo que pudiera utilizar en artículos de revisión o en metaanálisis o en ensayos clínicos aleatorizados, lo que tú quieras. En última instancia, lo que le estás dotando es de eso, una habilidad para hacer unas cosas concretas. Por ejemplo, otra que yo le pedí, quiero que me hagas un skill para enseñar a los pacientes la patología que tienen de una forma, digamos, infográfica, pero que no me cueste. Entonces yo estoy
haciendo, imaginaros que le estoy inyectando algunas cosas al paciente y me pasan el móvil y entonces le digo, genérame con el skill habitual. El skill habitual lo que me permite es que el infográfico siempre salga con una consistencia, unos colores y una forma similar, que no sea de Pepito y de Juanito cada vez, incluso con el logotipo de la clínica. Pero mientras lo estoy haciendo, le digo, hazme, pues el otro día, por ejemplo, que la paciente necesito que entienda el dolor referido de el nivel L4, L5, pero sin embargo la paciente piensa que tiene una ciática y no tiene una ciática, sino que tiene un dolor referido. Dibújale el mapa de esto. Entonces, cuando acabó y la paciente se dio la vuelta, le dije, mira, este es el dolor que tienes. Ah, vale, vale, entonces por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Perfecto. Puede ser para paciente, puede ser para, estás presentando un caso clínico y con ese mismo texto le dices, aplica el esquí. Lo de las fotografías que os decía antes, hay un tipo de fotografía que a mí me gusta mucho, que se llama fotografía de alto rango, que básicamente es coger una imagen idéntica, pero con distintas luces. Estaría como oscura, bien de luz y quemada. Si tú juntas las tres en sistemas y en programas, te hace un color muy, muy, muy bonito, pero evidentemente se nota que es una foto retocada. Pero a mí es un tipo de fotografía que me gusta. Entonces yo hago las tres fotos y en vez de tener que tener un software específico, creo un skill para hacer ese tipo de fotografías. Se lo subo y acto seguido ya la tengo. Eso es digamos, dices, bueno, eso es una chorrada, pero a mí en mis aficiones me gusta, con lo cual, pues a cada uno la utiliza. Pero si lo trasladamos a lo profesional, es muy útil. Yo a día de hoy lo utilizo mucho. Y luego, esto ya sería un poco más técnico, porque a día de hoy todo se puede conectar con todo. Es decir, aunque no sepamos, yo en este momento pues también hago cosas de programación y demás. Realmente no hago cosas de programación, le pido que me genere el código y luego me diga cómo utilizarlo. Es decir, yo creo mis propias aplicaciones para lo que quiera. Pero insisto, no sé programar, ¿eh? No sé código. Y luego, dentro de cada herramienta, a su vez, Claude la tenemos, el chat que todos conocemos. Luego está Claude Code, que es para hacer aplicaciones y cosas. Y luego está el Claude Cowork, que eso está muy bien porque son tareas repetidas. Yo le puedo decir, oye, todas las semanas, el lunes, quiero que me hagas una búsqueda a las 8 de la mañana con todo lo que haya salido en PubMed o en estas fuentes sobre esta patología que es la que yo estoy investigando o la que a mí me interesa. Esa sería un poquito la idea. No sé cómo vamos de tiempo, porque me dijo Pablo también para que haya turno de preguntas. ¿Cuánto llevamos? No sabes. Y 20. ¿Eso qué significa? ¿Que llevamos 20 o que quedan 20? ¿Vale? Insisto, luego lo tendremos todo. Entonces, a ver, la verdadera ventaja en COT, en este caso en cirugía general, no proviene de delegar el conocimiento, sino de utilizar la IA para estructurarlo de forma brillante, devolviendo el tiempo al cirujano y al paciente. El paciente, ahora muchos de mis pacientes me dicen, es que claro, usted me está hablando a mí, no le está hablando al ordenador. ¿Sí? Porque yo estoy hablando, aunque tenga un micro que me esté captando la conversación con el paciente y a partir de la cual va a generar la historia clínica estructurada de la manera que yo las estructuro y como a mí me sirve, pues le estoy explorando, pero a su vez, cuando estoy en la mesa de exploración, estoy diciendo, oye, pues esta paciente tiene un bostezo tal, no sé qué, tiene una inestabilidad, todo esto se está registrando. Entonces, no he tenido que estar sin mirar al paciente. Al final, no solo te acelera el tiempo, porque no estás en una tarea que es más lenta, sino que el paciente entiende y nota la empatía bueno, pues que necesariamente estás hablando con una persona. Lo que se ha comentado, no solo tenemos que tener habilidades quirúrgicas, sino también habilidades personales, porque es que, lo queramos o no, nos movemos con personas todos los días y como sabéis, cada uno es hijo de su padre y de su madre. Por ejemplo, un generador de informes, esta sería una instrucción sencillita. Eres un cirujano experto en medicina regenerativa, redacta informes desde mis notas brutas. Mis notas o mis transcripciones. Estructura, motivo de consulta, procedimiento, detallar técnica y volumen, si vamos a utilizar plasma rico en plaquetas u otras soluciones. Pautas por procedimiento, usa terminología precisa, jamás inventes datos clínicos. Es decir, entonces, esa yo le estoy dando las instrucciones. Transcripción, SOAP, 100% privada. Lee la transcripción literal del audio, extrae la información clínica, preséntala estrictamente en formato SOAP, subjetivo, objetivo, análisis, plan, omite saludos y conversaciones banales. Céntrate exclusivamente en los hallazgos médicos y la decisión terapéutica. Uno de los compañeros le encanta el fútbol, es entrenador de fútbol, tal, y muchas veces habla de cosas de fútbol con los pacientes.
Eso no nos interesa que esté dentro de la historia, porque son comentarios banales o si has preguntado, conoces al paciente, ¿qué tal tu madre? ¿Cómo está? Tal. Bueno, eso no lo vas. Lo ha recogido el audio, lo ha recogido la transcripción, pero la limpieza de la transcripción no. ¿Por qué? Porque le hemos dado una serie de instrucciones concretas. El chat requiere tu tiempo, es decir, necesita estar ahí. El agente ejecuta sus rutinas en un segundo plano, leyendo carpetas y analizando datos. Vamos a ver. Opción. Mira, este es un programa que está grabando la presentación. Este es un agente de inteligencia artificial. Este es el transcriptor de cuando estoy hablando sobre una caja de texto para que. Este es otro agente de inteligencia artificial. Esto es la terminal, que es, bueno, esto es más de frikis. Esto es una página que en concreto es Open Evidence. Open Evidence es una herramienta que en Europa no nos dejan usar, como tantas cosas. Bueno, pues usas una VPN, que es como si estuvieras conectado desde otro país. Esto es un navegador que se llama Opera, que la VPN la tiene por defecto si quieres utilizarlo. ¿Es ilegal? No, no es ilegal, evidentemente. Yo puedo acceder a la información que quiera, soy libre de hacerlo. Es una información que en otros países se está utilizando y es muy útil para los médicos. En Europa, pues como siempre, nos ponen trabas a cosas. Bueno, pues insisto, siempre y cuando no subamos información de nuestros pacientes. Aquí tenemos lo del vídeo que hemos dicho. Este es otro, por ejemplo, este Hermes es otro agente que lo utilizo ese para cosas personales. Oye, que nos vamos con los niños de vacaciones a tal sitio, búscame alquiler de coche, pam, 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 y los billetes de avión, y que vaya haciendo. Y después ya con lo que, yo incluso le puedo decir, ejecuta o hace la pre-reserva, no pagues porque tampoco quiero meter los datos de la tarjeta, etcétera, ¿no? Este otro, por ejemplo, aquí es Papercua. Bueno, este es un proyecto que estoy realizando, pero lo empecé ayer por la noche y casi lo tengo acabado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente mientras estábamos antes, estaba tiqui, 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 el- el sistema funcionando. Vale. Vale, seguimos aquí. Entonces, otras instrucciones, por ejemplo, el agente investigador ejecuta, lo que os decía antes, ejecuta a las 6 de la mañana una búsqueda en PubMed, proloterapia o células mesenquimales y músculo esquelético. Analiza los astras de los últimos 7 días. Si demuestran eficacia clínica, redacta un resumen de 3 líneas en español. Envíamelo por email a mi correo antes de llegar a la clínica. En fin, yo el correo no lo leo antes, ¿eh? Pero bueno, podríamos darle la instrucción de lo que quiera. Es decir, si yo estoy interesado en un tema y estoy preparando un trabajo de investigación o no, simplemente tengo interés de saber y estar actualizado sobre ese tema. No me voy a conectar todos los días al PubMed porque es que no me da la vida para eso, pero sí un email donde me estructure y me dé la información tal como yo la quiero. Solo quiero 3 líneas de cada artículo. Si luego ya me interesa, pues bueno, voy a profundizar en la referencia que me haya dado. El médico aumentado, sería una traducción literal. Entonces, la automatización no deshumaniza la práctica médica, sino que elimina la pantalla burocrática que hoy nos separa del paciente. Muchos pacientes, yo en algún foro de estos de cosas de medicina, veo las opiniones que dan los pacientes y es que el médico no me miró. Dices, no, no es que no te miró, es que pobrecito no tenía tiempo más que para escribir. Y entonces, pues, que no le daba tiempo, ¿no? La respuesta a la inteligencia artificial es tan buena o no como la pregunta del humano que usa esa inteligencia artificial. Hay un dicho en inteligencia artificial que es garbage in, garbage out. Si tú metes basura, sale basura. Si lo que metes son fuentes interesantes y las preguntas son preguntas interesantes y con contexto, el resultado va a ser siempre mucho mejor. Y luego ya, bueno, aquí tenemos muchos proyectos que yo he ido haciendo. Vamos a pasar a los últimos. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque sería muy aplicable a cosas vuestras. Por ejemplo, cirujano aumentado, inteligencia artificial en ortopedia y traumatología. PROMS avanzados, visión computacional aplicados en cirugía artroscópica. Básicamente, yo lo que le pido primero es, oye, hazme una extracción de la información de PubMed, tal. Existen un montón de herramientas. Insisto, aunque no sepamos qué herramientas son, se preguntan y los agentes nos van diciendo, esto de las APIs es un tema informático, pero yo lo desconocí hace 2 meses. Y simplemente le dije, oye, ¿esto cómo se hace? No, se hace con una API. Muy bien, pues ahora explícame cómo se hace. O más que me lo expliques, hazlo.
¿no? Y tira para adelante. Y le das los permisos para que lo ejecute. Evidentemente te va a preguntar algunas cosas, pero no van a ser preguntas técnicas. Y si son preguntas técnicas, te va a decir, te recomiendo esto o esto otro. Entonces, se procesa de manera automática, se sintetiza y al final tenemos una base de datos con el conocimiento que yo estaba buscando. Bueno, estos serían como desarrollo de, por ejemplo, actúa como un cirujano ortopédico experto en artroscopia y medicina regenerativa. Y dice, tengo un paciente de 45 años, deportista activo con fractura compleja de tibia y peroné, desarrolla 3 enfoques quirúrgicos detallando variaciones técnicas y estrategias de manejo, presenta la información en una tabla comparando pros, contras, posibles complicaciones y tiempos de rehabilitación. Eso, si estás en una guardia y tienes ese cuadro y dices, ¿qué le hago esta técnica? ¿Qué le hago esta otra? ¿Cuáles ventajas e inconvenientes? Pues bueno, pues es una manera que en pocos segundos o en pocos minutos te puede dar esa información. Esto tal. En el caso, por ejemplo, segmentación con aprendizaje profundo en diagnóstico por imagen. Cada especialidad tiene sus cosas. Y entonces hay, evidentemente, no vamos a sustituir al radiólogo ni al clínico o el cirujano que ve las exploraciones, porque no tener ni idea de eso te pone en riesgo. Pero sí que te ayuda y el determinar también, o imagínate que tú dices, oye, me gustaría saber en los últimos 100 pacientes cuándo aparecía esta lesión. Bueno, pues que lo haga la máquina, no, que no lo hagas tú, porque si no, si lo tienes que hacer tú, la realidad es que no lo hacemos. Entonces, historia y plan quirúrgico más RM preoperatoria. Establecemos el diagnóstico y al final la idea es sacar una señal de vídeo, que en este caso sería, parece de una laparoscopia o de, no sé, una artroscopia. Esto, es decir, es un sistema en el cual en la pantalla mientras está realizando la artroscopia, cuando enfocas y paras un poco la imagen sobre una lesión, te pueda decir con un porcentaje de éxito que te lo va a indicar, decir, oye, esto es una lesión meniscal tipo pico del oro, o esta es una lesión meniscal horizontal, o esto es una lesión parcial de ligamento cruzado. ¿Para qué? Evidentemente la decisión la tienes que tomar tú si haces algo, si aplicas una técnica, pero es una manera, digamos, de documentar las lesiones. Yo le puedo decir que genere el informe quirúrgico en base a lo que ha ido encontrando y yo he ido corroborando. Entonces, esa es una manera, pues bueno, de acelerar. Al final, optimización en docencia, análisis automatizado de hojas de cálculo, gestión de conocimiento, comparativas entre uso seguro y riesgo. Es decir, a día de hoy, yo creo, iremos aprendiéndolo poco a poco, que si algo se te ocurre, se puede hacer. ¿Por qué? Porque antes o no teníamos el conocimiento o no teníamos el tiempo o no teníamos el equipo o no teníamos el personal necesario. Ahora muchos de los proyectos que yo tenía aparcados durante años, pues bueno, los estoy sacando incluso en tiempo libre sin quitar de otras cosas importantes como salud y familia, que para mí son más importantes, pero de la otra manera no estaba pudiendo hacerlos y eran cosas que quería hacer durante mis años de profesión. Bueno, lo de la seguridad que hemos dicho, en cualquier caso, o bien aquí o bien yo te pasaré toda la presentación. Mi idea era abriros un poquito la mente para si los que estéis usándolo, que sepáis más cosas. Insisto, son herramientas que se aprenden por inmersión. Yo llevo desde el 2022 usándolo, me pareció una cosa alucinante y soy más friki, lo reconozco, de lo normal, pero a modo de usuario, sin necesidad a lo mejor de entrar en cosas muy técnicas de programación, que lo normal es que a muchos de vosotros no os interese. En breve, lo del uso de los agentes va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque le hablamos como le hablaríamos a una persona que, imagínate que, no sé, quieres hacer un estudio y le dices al residente o a la persona o al estudiante, y digo, mira, quiero que hagáis esto, 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 y de esta manera tú como persona con experiencia planificas las cosas, pero las ejecuta otra persona, que en este caso, afortunadamente, no es una persona, sino, o sea, que puede estar trabajando toda la noche y al día siguiente tienes el resultado. Bueno, y eso es todo.